Licenciada, buenas noches. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a ir esperando unos minutos a que terminen de ingresar sus compañeros para poder comenzar. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan pocos conectados? ¿Qué ha sucedido?
Bueno, jóvenes, buenas noches. Me sorprende que recién seamos 12 conectados cuando en este salón siempre somos varios. ¿Han tenido clase anterior a esta? Sí, licenciada, acabamos de terminar justo proyecto. Ah, con razón. Con razón, ese es el detalle. Entonces, seguramente se van a seguir integrando con lo conforme continúe la clase, pues, ¿no? Bueno, primero comentarles que la semana pasada he tenido algunos inconvenientes con algunos alumnos, los cuales han estado desarrollando el examen, digamos que de una forma incorrecta, ¿no? Las disposiciones de la coordinación indicaron que los exámenes sean solo a un intento. Entonces, me parece que por un tema de configuración y demás, algunos docentes no están aplicando la configuración correspondiente. En mi caso sí lo ejecuté y es por eso que muchos alumnos han ingresado a dar su examen y han mirado y luego han querido retroceder. Entonces, esa opción no está habilitada en mis exámenes porque no se puede ir, retroceder, avanzar, retroceder, porque solamente es a un intento, ¿no? Entonces, quiero que quede claro que mis exámenes están programados para pregunta que sale, pregunta que se responde, pasas a la siguiente, pregunta que sale, pregunta que se responde, pasas a la siguiente y así las 20. No puedes iniciar con una y luego volver a esa, mirar las otras y regresar y en ese vaivén. No se puede. Personalmente me estoy alineando a las disposiciones que ha dado la coordinación y es por eso que el examen está, en mi caso, configurado de esa manera, ¿ok? Por otro lado, he ya subido las notas correspondientes a la primera unidad. Quiero felicitar a muchos de ustedes que han sacado excelentes notas, a otros que por ahí no tienen las mejores notas, pero que todavía tienen la posibilidad en este segundo, tercera y cuarta unidad para poder recuperarse. Depende mucho el hecho de que puedan cumplir con sus actividades laborales, las tareas fundamentalmente, las exposiciones. Es muy importante porque eso les suma o les resta muchos puntos, ¿no? Por ahí una compañera de otro salón me dijo, Miss, pero yo me he sacado 20 en el examen, entonces me tiene que aprobar. No, no necesariamente porque te sacas 20 en el examen vas a aprobar. Ojo, si no tienes tareas, no tienes exposiciones, tendrás una nota muy mínima. Creo que ella obtuvo un 12 en el promedio general de la unidad, porque no tenía tareas, no tenía exposición, solamente tenía su nota de examen y sus orales en clase, ¿no? En el vivo, en el Zoom. Entonces, con esas dos notas no podía obtener mayor nota. Yo no invento notas, yo no doy notas que realmente no correspondan. Si tú tienes una nota buena es porque realmente has trabajado por esa nota, te has sacrificado por esa nota y te mereces esa nota. Por otro lado, con respecto a las exposiciones jóvenes, vamos a seguir manejando los mismos grupos. Si han tenido en esta ocasión inconvenientes con alguno de los integrantes de sus grupos, en la siguiente exposición, pues simplemente trabajen los que quieren trabajar y los que no están trabajando de su grupo me lo ponen en una nota en el correo que me van a enviar con la monografía, las diapositivas y el link, ¿no? Para revisar sus exposiciones en el video. Ahora, la próxima semana yo voy a dar el tema de exposición para que ustedes tengan 3 semanas para preparar su exposición como en la primera unidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran saber, jóvenes? Su audio creo que está apagado. Mi audio está prendido, ¿no me escuchan bien? Sí, sí, licenciada, sí se escucha. Entonces mi internet. Posiblemente sea tu internet, porque yo tampoco te escucho bien cuando me hablas, hija. Un punto también es la señal. La señal es un punto bastante importante, porque muchas veces nos preocupamos por el internet,
pero no nos damos cuenta que nuestra señal está fallando, y si no tenemos señal, pues ¿Quieren ganar un segundo ingreso? entonces no vamos a poder igual ver bien el trabajo, ¿no? Bueno. La clase del día de hoy es una continuación de lo que hablamos la semana pasada con respecto al mercado laboral y perfil profesional. Ya hemos hablado mucho acerca de qué es el mercado laboral, oferta y demanda de trabajo, oferta y demanda de personas que necesitan trabajar, ¿no? Atravesamos por un momento de pandemia bastante complicada y la situación económica y laboral de nuestro país también está muy complicada. No todos tenemos trabajo, ni todos tenemos la posibilidad de trabajar en un trabajo que realmente merezcamos, pero aún así todos estamos luchando en contra de esto y necesitamos encontrar formas y herramientas para sobrevivir, ¿no? A esta pandemia. Entonces, todo trabajo es bien aceptado por cada uno de nosotros. Pero en una situación normal, sin pandemia, es decir, hablando, existen procesos de selección, ¿no? Para nuestras búsquedas de empleo. Todo trabajo empieza por una búsqueda de empleo, ¿no? Estamos haciendo bien la búsqueda de empleo, estamos buscando correctamente. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no nos llaman de los trabajos a todos? Yo he postulado a 10 trabajos y no me llaman mis. Bueno, en algo seguramente estamos equivocándonos, por eso es que no nos llaman. Entonces, todos esos puntos vamos a ver el día de hoy. O de repente pasa que ustedes llegan hasta la entrevista de trabajo, pero en la entrevista de trabajo te dicen, no me llames, nosotros te llamamos, ¿no? La frase más típica de las entrevistas de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estoy preparada para afrontar una entrevista de trabajo? ¿Ustedes, jóvenes, han pasado por esa experiencia de entrevistas de trabajo? Sí, mis. Bueno, Buenas noches. Y es una experiencia bastante estresante, ¿no? De mucha presión, porque te sientes totalmente cuestionada, interrogada, observada, ¿no? Porque obviamente los profesionales que hacen tu selección son personas que están capacitadas para poder por ahí darse cuenta, ¿no? Observar minuciosamente hasta tus movimientos, ¿no? Si cierras o abres los ojos, si miras a un lado, no miras a un lado y todo lo demás. Entonces, después de pasar por esa evaluación, recién es que se da a conocer si eres o no una persona apta para este tipo de trabajos. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con un video que vamos a ver todos, ¿ok?
bien, ahí hemos visto un video bastante explicativo con respecto a todo el proceso de selección. Pero hay un punto de inicio, ¿no? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Dónde consideran ustedes que están en un punto de inicio para la búsqueda de trabajo? A ver, ¿dónde creen ustedes que empiezan? ¿Con qué empiezan a buscar un trabajo? ¿En qué punto? Debido a puestos vacantes libres. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Y saben de qué me acabo de dar cuenta, jóvenes? Que esta clase está programada para otro curso, para el curso de legislación e inserción laboral, es decir, para el día viernes. Entonces lo que vamos a hacer va a ser vamos a continuar el día viernes mejor. Ya voy a proyectar lo que tengo preparado para el día de hoy. Lo que pasa es que con ustedes, como llevo los dos cursos, el día de hoy me he equivocado, he iniciado por el del día viernes y no por el del día de hoy programado para hoy. Aquí está. ¿Ve? El día de hoy, lo que nos toca ver en el curso de legislación de salud es el acto jurídico, ¿no? Para llevar un orden, porque si no nos vamos a confundir. Bueno, ya el viernes continuamos con esta clase que es muy interesante, es muy bonita y les va a servir mucho, pero tenemos que cumplir con los sílabos, ¿ok? Entonces, nos pasamos y nos situamos al curso de legislación de salud. El tema del día de hoy en legislación de salud es el hecho o acto jurídico. Aquí les voy a proyectar el video que sí corresponde a la clase del día de hoy para poder iniciar. ¿Ok? Ay, Dios mío. Un saludo enorme. En esta ocasión Ahí está. Ahora sí. te explicaré de forma muy breve todas las diferencias que existen entre hecho, acto y negocio jurídico. Bien, según la doctrina mayoritaria se trata de una estructura algo grande. En primer lugar, partiremos de los hechos, que de acuerdo al diccionario son acontecimientos provocados o que simplemente suceden a nuestro alrededor. Cuando estos hechos son relevantes para las leyes, o para ser más preciso, producen consecuencias jurídicas, reciben el nombre de hecho jurídico. Por ejemplo, cuando llueve en el desierto estamos frente a un hecho cualquiera, pero no un hecho de carácter jurídico, ya que no produce algún cambio relevante en ese ámbito. Por el contrario, si registramos una empresa, esto ya traería una serie de efectos jurídicos reconocidos por el ordenamiento. En ese sentido, los hechos jurídicos se dividen en hechos naturales y humanos. Los hechos naturales serán producidos por la naturaleza. Por ejemplo, cuando una persona muere se generan una serie de efectos de relevancia jurídica. Este es un hecho jurídico natural, ya que escapa totalmente del control de las personas. Por otro lado, los hechos humanos serán producidos por el hombre. Esto se podría dar, por ejemplo, cuando reconocemos a un hijo. Bien, los hechos humanos podrán ser voluntarios o involuntarios, dependiendo de la intención de cada sujeto. En los voluntarios pueden englobar, por ejemplo, hechos jurídicos realizados por un niño o un demente, y aquellos, de acuerdo al ordenamiento, carecen de libertad, discernimiento o propósito, que son precisamente características de la voluntad. En contraposición, los hechos jurídicos humanos voluntarios tendrán dichas características. Generalmente es realizado por mayores de edad sin algún impedimento psicológico. Los hechos voluntarios en ese contexto podrán ser lícitos en el caso de una compra-venta, por ejemplo, o ilícitos cuando se realiza un robo. Ambas acciones se dan voluntariamente e implican una serie de consecuencias jurídicas. Bien, dentro de los hechos jurídicos voluntarios lícitos tendremos al acto jurídico precisamente, que en síntesis es una manifestación de la voluntad dirigida a producir efectos jurídicos que estarán relacionadas a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas. Por ejemplo, cuando hago un contrato de compra-venta, estoy manifestando mi voluntad de adquirir un bien y a partir de este acuerdo crearé un conjunto de obligaciones y derechos como el pago acordado o la entrega del bien en buen estado, los cuales serían efectos jurídicos. En ese orden de ideas, en nuestro país no se hace una diferencia entre negocio y acto jurídico.
de acuerdo a nuestro ordenamiento, son lo mismo. Sin embargo, la doctrina es la que se ha encargado de dividirlo. De acuerdo a esta, los actos jurídicos se dividirán en actos jurídicos en sentido estricto y negocios jurídicos. En el acto jurídico en sentido estricto solo habrá voluntad de acto, es decir, tendremos conciencia de una declaración o una conducta, pero sus consecuencias serán establecidas por ley. Por otro lado, en el negocio jurídico habrá voluntad de acto y voluntad de efectos. Es decir, además de nuestra declaración o conducta, nosotros mismos estableceremos las pautas o en todo caso seremos totalmente conscientes de ello. En síntesis, el hecho jurídico es cualquier acontecimiento que produce efectos jurídicos. El acto jurídico es una especie del hecho jurídico. Con él también se producirán efectos legales, a diferencia de que intervendrá la voluntad manifestada del hombre. Por último, el negocio jurídico será una especie del acto jurídico y por consiguiente una subespecie del hecho jurídico. Aquí serán las partes y no necesariamente la norma las que establezcan los límites de los efectos. Ok, entonces este sí es el video correcto, jóvenes. El día de hoy hablaremos acerca del hecho y el acto jurídico, pero dirigido a lo que es el ámbito de la salud, ¿no? Porque dentro del ámbito de la salud también encontramos hechos y actos jurídicos, ¿no? ¿Qué es básicamente la diferencia con un acto o un hecho normal, ¿no? Como lo decía en el video, un hecho normal es el despertarme cada mañana, o el comerme una ensalada de frutas, o el tomarme un vaso con agua. Eso es un hecho cotidiano, un hecho normal. Un hecho jurídico va más allá de eso porque ya genera, ¿no? Genera consecuencias jurídicas. ¿Y qué son consecuencias jurídicas, Miss? Por ejemplo, el hecho de contraer matrimonio, ¿no? Muchos de ustedes dicen, ay, me voy a casar, me voy a casar. Pero el matrimonio es un acto jurídico, es un contrato conyugal. Ustedes van a la municipalidad, firman un contrato conyugal en donde hay una serie de cláusulas que los obligan a ustedes, ¿no? Porque libremente están expresando su voluntad de casarse. Nadie los está obligando y ese es un punto fundamental dentro de los actos jurídicos. Entonces, bueno, el matrimonio religioso ya es un acto de fe, ¿no? Ya tú te casas en la religión que tengas o que escojas y ya eso es un acto de fe. Pero hablamos del matrimonio civil, ese es un acto jurídico, es un contrato, así como una compra y venta, igual, ¿no? Tú tienes tu casa y de pronto quieres venderla para comprarte otra o para irte de viaje, qué sé yo. Entonces, encuentras un comprador, ambos van, realizan un contrato de compra y venta y mediante las cláusulas establecidas ahí, esa propiedad pasa a ser a propiedad de otro. Entonces, este acto, este hecho, ya genera consecuencias jurídicas, ¿no? Ya genera que esta propiedad pase a ser propiedad de otro, ya genera que tú y esa persona se vuelvan esposos ante la ley. Entonces, estos son actos jurídicos, ¿ok? Pero ¿dónde trasciende su significado? ¿Dónde trasciende sus bases en lo que corresponde al aspecto de salud, ¿no? Que es básicamente lo que a nosotros, en este caso, el día de hoy, nos va a ser materia de estudio, ¿no? Legislación de salud, el tema de hoy, acto jurídico nulo y acto jurídico anulable. El objetivo de la sesión de clase es reconocer los factores que intervienen en la nulidad de un acto jurídico. Y aquí observamos una imagen que nos habla de nulo, ¿no? O nulidad. Entonces, ¿qué podemos observar en estas imágenes? ¿Qué es algo nulo? A ver, ¿quién me dice qué significa un acto nulo? Que no tiene validez, licenciada. Muy bien, apellido. Robles. Licenciada, también por falta de un elemento sustancial. Legales, a diferencia de que intervendrá la... Se vuelve anulable por falta de un elemento sustancial. Apellido. Trinidad. Trinidad. Muy bien, Trinidad. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra nulo, ¿no? Como un voto nulo, como un ángulo nulo, es que no existe.
¿no? Que no existió, que no existe más. Entonces, por ello es que vamos a hablar acerca de la nulidad del acto jurídico, que es la última parte del tema de acto jurídico, ¿no? ¿Y qué es acto jurídico? Reza un antiguo dicho, la vida del derecho es la vida de los hechos. Y esto es tan cierto que si nos ponemos a pensar, concluiremos luego que en realidad lo que hace el derecho es regular esos hechos, ¿no? Se dice que existen dos tipos de hechos, los naturales y los humanos, y que ambos pueden producir efectos jurídicos. Un hecho humano bajo determinadas circunstancias se convertirá en un acto jurídico. Y es precisamente de el tema de estudio de este curso, ¿no? ¿Y qué es el acto jurídico? Es el hecho humano, es decir, la voluntad del ser humano, jurídico, lícito, porque tiene que ir de acuerdo a las leyes, con la manifestación de voluntad de cada uno de ustedes, orientado a conseguir una consecuencia jurídica, ¿no? Y aquí vemos un mapa en donde podemos observar las modalidades del acto jurídico como los elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales también los encontramos en el Código Civil en el artículo 140. Ahí nos habla acerca de los requisitos de validez del acto jurídico, donde tiene que existir un agente capaz, un objeto física y jurídicamente posible, un fin lícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Entonces, justamente aquí vemos qué es lo que dice nuestra norma con respecto a la estructura de la relación jurídica, los elementos básicos de esta estructura, ¿no? Los hechos jurídicos. ¿Qué son los hechos jurídicos? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Alguien que me lea la diapositiva, por favor? ¿Qué, licenciada? Yo me A ver, Karina, démela. Hechos jurídicos. Es el acontecimiento que impulsa la creación de la relación jurídica. Su base es un hecho. Son acciones con consecuencias jurídicas. Se denominan naturales ya que se generan espontáneamente, no por la voluntad humana. Es aquel evento o acontecimiento natural o humano que potencialmente podrá producir efectos jurídicos, siempre y cuando tal evento o acontecimiento esté previsto legalmente o reciba una calificación jurídica que primero lo dote de juridicidad para que luego pueda producir efectos jurídicos, por ejemplo, la muerte y la herencia. Muy bien. Y la muerte y la herencia son hechos, ¿no? Son hechos naturales. Tú te falleces y muchas veces como consecuencia dejas una herencia, ¿no? Una herencia que va a pasar a manos de tus herederos forzosos, ya sean tus hijos, si es que los tienes, o tus padres, ¿no? Si es que están vivos, etcétera. Y eso es una repartición hasta el cuarto grado de consanguinidad colateral, ascendente, descendente y todo un tema de descendencia, ¿no? De herencia. Pero surge una consecuencia jurídica a razón de un hecho natural, ¿no? Un hecho natural como la muerte, surge una consecuencia jurídica que es la herencia. Entonces, y los actos jurídicos, como les decía, tienen base legal en nuestro Código Civil. En el libro 2 de acto jurídico, ¿no? En el título 1 de disposiciones generales, en el artículo 140, noción de acto jurídico, elementos esenciales. ¿Y qué nos dice? Que el acto jurídico es toda manifestación de voluntad, ¿no? Toda manifestación de voluntad, lo que nosotros queremos expresar a través de un contrato, que está destinada a crear, regular, extinguir relaciones jurídicas. El acto jurídico es la realización material del poder de la voluntad sobre el derecho. Se presenta en todas las áreas del derecho, en el derecho civil a través del contrato, en el derecho público a través del voto, ¿no? Eso también es un acto jurídico. El ir a votar es un acto jurídico. Si no votas, ¿qué pasa? Te multan. Entonces, hay consecuencias jurídicas. En el derecho internacional a través de los tratados bilaterales o multilaterales, ¿no? Que también son convenios que son como contratos pero transnacionales. Para su validez se requiere, que habíamos mencionado, el sujeto de derecho, porque siempre tienen que haber dos personas para que pueda efectuarse un acto jurídico. El objeto de derecho, qué es lo que van a negociar en ese momento, el fin lícito, que no vaya en contra de las normas, porque tú no puedes decir
tengo 10 kilos de cocaína, ¿quién me las quiere comprar mediante un contrato? No se puede, porque esos 10 kilos de cocaína son ilícitos, entonces no te permiten negociarlos legalmente mediante un contrato. Y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, ¿no? Aquí está justamente lo que les estaba explicando. Y bueno, hay algunos conceptos que debemos de tener claros con respecto al acto jurídico, como son los vicios de la voluntad. Para que todo acto jurídico tenga plena validez, debe de haber una perfecta concordancia entre lo declarado y lo querido por el agente, ¿no? Estos temas de la voluntad son temas muy delicados porque, por ejemplo, las personas de muy avanzada edad muchas veces son aprovechados por sus hijos o por sus primos o sus sobrinos para hacerlos firmar documentos en donde les entregan las casas o les dan como herencia una y otra cosa y al final los ancianitos se quedan en la calle, ¿no? Entonces, estos son algunos vicios de la voluntad, como el error, ¿no? El error cuando la representación conceptual que se tiene de algo no coincide con la realidad, ¿no? Tú piensas una cosa, pero en realidad no es. También se considera error el desconocimiento total de esa realidad. Vale decir la ignorancia o ausencia del reconocimiento de un hecho o cosa del mundo exterior de una persona. Justamente lo que yo les decía, ¿no? Ellos, los ancianitos, no saben que van a firmar eso, pero lo firman porque están confiando en la persona, porque confían en sus hijos o en sus sobrinos, y al final esto es un error, ¿no? Es un vicio. Entonces, este acto jurídico puede declararse nulo o anulable, sí, mediante un proceso de nulidad de acto jurídico se da como que se declara nulo, ¿no? Siempre y cuando hayan incurrido en error. Hay tipos de error también. El dolo, ¿qué es el dolo? Cuando tú haces o realizas algo, ¿no? O ayudas a que esta persona caiga en el error, sobre todo esos hijos o sobrinos o personas que abusan de estos ancianitos, bueno, ellos están actuando con conocimiento, ¿no? Hay algunas clases de dolo también, efectos de dolo y culpa. Y bueno, también por violencia, ¿no? La violencia de repente no te lo ejercen ahí, pero ya llevas una violencia psicológica anticipada, las personas pasan por un periodo de violencia psicológica y física muchas veces donde son amenazados. Hace poco vi por internet justo el caso de una jovencita que estaba siendo extorsionada, chantajeada, violentada, y tenía un proceso con su agresor, ¿no? Un proceso judicial. Y de pronto estaban en plena audiencia y la fiscalía se da cuenta que ella y su agresor estaban en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que ella estaba bajo una situación de violencia porque estaba siendo chantajeada o abusada en ese momento por su agresor, ¿no? Porque tienes el agresor al lado, entonces tú vas a declarar siempre a favor de él porque vas a tener miedo de que te haga algo en ese momento o después de que termine la audiencia. Por cosas del profesionalismo de la fiscalía, de la fiscal básicamente, es que ella se da cuenta y envía policías para que verifiquen eso y la salven a la chica prácticamente, porque si no hubieran llegado de repente, ¿qué hubiese pasado con esta chica, no? La intimidación básicamente es un papel fundamental y bueno, lo que acabamos de conversar o hablar acerca de los requisitos de la validez del acto jurídico, ¿no? Hay dos fases, la interior y la exterior. En el interior vemos todo lo que es la voluntad real o interna, ¿no? Discernimiento, intención, libertad. Y en el exterior, la manifestación, ¿no? Consiste en dar a conocer por cualquier medio que se exteriorice. Entonces, la nulidad del acto jurídico, jóvenes, se puede dar de dos formas, como acto nulo y como acto anulable. Ya se me va a acabar esta reunión, así que por favor volvemos a ingresar para terminar con la clase del día de hoy, que ya falta poquitito. Y tomar la lista, así que por favor ingresen todos los que estamos presentes, ¿ok? ¿Se va a salir el Zoom, Miss? Sí, ahorita se va a salir del Zoom, se va a cortar y vuelven a ingresar, ¿ya? Ya, Miss. Un ratito.